El título de esta charla, el título que elegí es un bucle perfecto, en donde voy a presentar mi trabajo, mi proyecto final de carrera. Me egresé del ITBA como bioingeniera en diciembre del año pasado, y este trabajo consistió en mi proyecto final, que lo hice en conjunto con dos de mis compañeros que tenían su especialización en ingeniería informática. Entonces, ¿cómo surge primero la motivación de este proyecto? Es que yo, desde que escuché la palabra redes neuronales, que se relacionaba más con la parte informática, dije, ¿cómo puede ser que le hayan robado a la biología una red neuronal, algo para la informática? Y ahí me empecé a preguntar también, en conjunto con mis compañeros que eran de otra especialización, cómo se relacionaban estas ciencias lógicas con la parte de la naturaleza y la inteligencia, y la parte más biológica. Entonces, encontramos como esa ambición de intentar replicar la inteligencia humana y cómo es que nosotros, como seres humanos, la humanidad había llegado a desarrollar esa inteligencia que tanto nos caracteriza. Entonces encontramos esa intersección entre lo que buscan los neurocientíficos, los fisiólogos, los ingenieros, y también los matemáticos, los lógicos o los ingenieros informáticos. ¿Y a qué viene el título del bucle perfecto? Es que notamos que los modelos formales, como las redes neuronales, también se pueden aprovechar para analizar y estudiar el sistema que fueron inicialmente diseñados para emular. O sea, una red neuronal se inspira en literalmente una red neuronal del cerebro, y ahora podemos usar eso que se desarrolló, esa red neuronal, para volver a estudiar y profundizar más en cómo es que el cerebro y las neuronas funcionan, y seguir develando esos misterios. Entonces, con esa motivación, dijimos, bueno, ¿qué es el cerebro en sí? ¿Cuál es la CPU nuestra? Siguiendo con esta analogía entre la intersección entre la neurociencia y las redes neuronales. Y bueno, un pequeño repaso de cómo es que está compuesto nuestro cerebro, y más en particular la corteza cerebral, que es la última capa, o la capa más lejana o más apical del cerebro, en donde tenemos distintas regiones. Podemos clasificar cuatro que van a ser importantes para nuestro trabajo, porque cada una se asocia a que tiene una actividad más elevada dependiendo del tipo de actividad que esté realizando el sujeto. Por ejemplo, la zona frontal está más relacionada a actividad motora, a la parte del razonamiento, a la memoria del lenguaje. La región temporal, en cuanto a la organización sensorial, la percepción auditiva y la formación de la memoria. La región parietal, en cuanto al procesamiento de información sensorial y percepción. Y por último, y no menos importante, que es donde vamos a centrar nuestro trabajo, en la región occipital, que tiene que ver con una actividad en cuanto a la percepción visual, al reconocimiento de colores y también a la comprensión lectora. Así es importante entender que las distintas regiones, a pesar de que están súper interconectadas, tienen distintas actividades dependiendo de en qué estado esté el sujeto en este caso. Entonces, nuevamente, un breve repaso es que, bueno, tenemos esta corteza cerebral que está compuesta de millones de neuronas, y cada una de ellas presenta una actividad eléctrica, que es lo que nosotros vamos a medir, que se expresa a partir de ondas. Estas ondas son pseudoperiódicas no estacionarias, y también se pueden clasificar según su frecuencia y amplitud. Estas características también están relacionadas con una región en donde más fuerte presencia tienen, y también con el estado del sujeto. Como mencionamos recién, tenemos distintas regiones que tienen distintas actividades dependiendo del el estado del sujeto, y también se manifiestan con distintas apariciones en cuanto a la actividad eléctrica de las neuronas. Sabemos que las neuronas hacen sinapsis y tienen sus distintas actividades, y esta actividad eléctrica es la que se puede caracterizar en distintas frecuencias, en distintas bandas, y recolectar con G. La electroencefalografía es una técnica que permite recolectar esta información, recolectar qué están haciendo las neuronas, cómo están haciendo sinapsis, en qué sector, de qué forma y con qué frecuencia. Entonces, en particular, sabemos que existen distintos dispositivos de electroencefalografía que permiten adquirir estas señales, pero pueden variar muchísimo entre sí. En particular, nosotros nos enfocamos en estudiar cómo es un EEG de baja densidad. Y con baja densidad nos referimos a que tenga pocos canales, es decir, pocos electrodos posicionados sobre el cuero cabelludo. Existen EEGs desde muy pocos canales hasta más de 512.
Obviamente, a mayor cantidad de electrodos vamos a poder cubrir mayormente el cerebro y adquirir más información, y siempre más información requiere más resolución y por lo tanto más información para estudiar y para analizar, pero no es muy fácil conseguir un electroencefalograma, un eje de más de 512 canales y además no es accesible y además requiere un mayor tiempo de configuración y un mucho mayor costo de cómputo de inferencia. Es decir, que a mayor cantidad de información, más lo tenemos que procesar, más tiempo lleva y limita un poco esta necesidad de que sea algo en tiempo real, fácil, accesible e interpretable en el momento sin necesidad de tener que hacer un superanálisis para adquirir un segundo de señal. Entonces, nuestra duda era, bueno, ¿podemos trabajar con estos pocos electrodos que son accesibles, que se encuentran en varias instituciones, o hasta mismo, dependiendo de la aplicación, se podrían adquirir por cada persona y utilizar? En particular, el estudio donde decidimos enfocarlo es en los potenciales evocados. Como bien mencioné, las neuronas tienen su actividad eléctrica, pero los potenciales evocados son un tipo de actividad electrofisiológica que está particularmente relacionada a un evento. Es decir, frente a una entrada sensorial se observa una respuesta en la actividad eléctrica de las neuronas. Y en particular hay dos potenciales evocados que estudiamos. Uno es los potenciales evocados visuales, que simplemente se visualizan luego de justamente una entrada sensorial de tipo visual, que tiene cierta característica. Se puede visualizar como la imagen de la derecha, en donde vemos que hay un pequeño descenso hacia actividad eléctrica más negativa en cuanto a amplitud y luego un pico a los 100 milisegundos. Se le llama P100 porque se observa a los 100 milisegundos. Tiene cierta latencia característica y cierta amplitud característica. Y luego también están los potenciales evocados cognitivos, que son estos potenciales evocados cognitivos, en donde la entrada sensorial ya no es simplemente un estímulo visual, un flash de una luz, sino que el sujeto procesa esa información y tiene una respuesta exógena a los 300 milisegundos respecto a el estímulo cognitivo que sufrió o que sucedió luego de haberlo visualizado. Podemos ver que la distribución espacial en cuanto a la corteza cerebral para los potenciales evocados visuales se centra en la región occipital, pero para los potenciales evocados cognitivos, como uno podría pensar, como son más complejos, requieren de una distribución espacial más amplia y más compleja a sí mismo. Entonces, de vuelta, no nos olvidemos que nos estábamos centrando en usar un eje de muy pocos canales con poca distribución espacial. Entonces, intentar encontrar algo que tiene mucha distribución espacial con poca información espacial es un poco complejo y era un poco el paradigma de lo que queríamos buscar potenciándonos con eh, las redes neuronales. Por último, en qué marco está este sistema que formamos, es en el sistema BCI, que es el sistema que implica la interacción entre el cerebro y la computadora. Nosotros vamos a plantear un experimento en donde queremos ver si la parte de la computadora, la red neuronal, permite clasificar conceptualmente el estímulo que recibió el cerebro. Es decir, olvidándonos del estímulo que lo generó, simplemente con la actividad cerebral eléctrica, poder eh, clasificar esa actividad y asociarla con ese sentido que lo captó. Estos sistemas ahora, bueno, tienen un boom gigante y hay un montón de publicaciones que los estudian, así que contribuir desde ese lado nos parecía también súper interesante y además apalancar en seguir buscando profundizar en electrodos de baja densidad, que no es lo común, sobre todo en investigación. Entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis era que nuestro sistema BCI de baja densidad era capaz de extraer la suficiente información semántica para poder clasificar la actividad cerebral provocada por distintos estímulos visuales. Para probar nuestra hipótesis, nos planteamos distintos objetivos. En primer lugar, diseñar y desplegar el experimento nosotros mismos como estudiantes y, bueno, mis compañeros en particular, sin ningún tipo de conocimiento de lo que era un EEG. Desplegar este experimento nosotros para poder obtener señales de los potenciales evocados. Muchas veces se usa algún dataset que ya sea conocido y público, pero como nosotros teníamos la particularidad de usar
eje de baja densidad esto no era posible, así que diseñamos el experimento y lo llevamos a cabo. Diseñamos un flujo de procesamiento de señales para procesarlas, luego entrenamos y ajustamos los parámetros de un modelo de redes neuronales para clasificar estos potenciales evocados, y por último, y no menos importante, es que buscamos siempre explicar fisiológicamente qué es lo que estaba haciendo el modelo. Intentar entender todos los pasos intermedios del modelo para explicar fisiológicamente qué estaba sucediendo. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo el protocolo? Brevemente, el sujeto llegó hacia una sala que estaba completamente a oscuras, se le colocaron 15 electrodos según el sistema 10-20, se posicionó al sujeto a 65 centímetros de una pantalla y primero se realizó una grabación de 2 minutos donde el sujeto simplemente estaba con los ojos abiertos sin visualizar ningún estímulo. Esto era para tener un registro basal de cómo era la actividad. Como sabemos, las neuronas siempre están en actividad y por eso también es tan complejo encontrar un pequeño potencial y una pequeña diferencia en un mar de eje. Entonces necesitábamos esta grabación basal de cada sujeto de cómo era su actividad particular. Luego hicimos un par de registros de parpadeos, le solicitamos al sujeto que realice los parpadeos para también detectar y extraerlos de la señal y sacar el mayor ruido posible, y luego sí proceder a el experimento en sí, que consistía de una presentación en esta pantalla de distintas imágenes, siempre intercalada la imagen con una pantalla en negro. Y luego tener ciertos intervalos de descanso, como mencioné, de esta pantalla en negro. Ahora, ¿cuáles fueron los dos experimentos que dijimos? Como bien mencioné, nos interesaba ver tanto el T100, que es el estímulo visual, pero también la respuesta endógena de un estímulo cognitivo. Entonces, en primer lugar, lo que realizamos fue intercalar imágenes de colores, utilizando el color rojo, amarillo, azul y verde, en donde se visualizaban seguidos de un segundo de cada uno, seguidos de una pantalla en negro. Y para el experimento de P300 lo que hicimos fue utilizar cartas de póker, en donde el paradigma que seguimos es oddball, que significa que uno de los estímulos o una de las imágenes tiene mucha menor frecuencia de aparición que el otro. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un as de corazones en este caso, tiene una reacción, pero cuando de repente, después de 4 ases de corazones, uno ya se acostumbra a ver ese estímulo, visualiza el as de trébol, bueno, va a tener una respuesta cognitiva, va a identificar esa diferencia y por lo tanto va a generar un potencial evocado P300 a los 300 milisegundos. Como bien mencioné, otro de nuestros objetivos era realizar un flujo de procesamiento, no dejarle todo a la red, agarrar toda la información, tirársela a la red, que haga lo que pueda y ver. Si no, bueno, nosotros sabemos que una señal de eje es una señal muy ruidosa y que teníamos poca frecuencia de muestreo, poca cantidad de muestras por segundo y poca cantidad de canales. Entonces, lo primero que hicimos luego de adquirir estas señales durante el experimento fue segmentarla según si era un estímulo, si era el momento de descanso, si era el momento de parpadeos que habíamos extraído durante el mismo experimento, quitar los canales que sabíamos que habían estado mal. Hay un procedimiento para saber que, bueno, si sabemos que una señal se queda en cero todo el experimento, bueno, claramente hay algo que no funcionó, se puede haber perdido el electrodo, el sujeto se puede haber movido, por suerte perdimos solamente un canal. Normalizamos la señal quitando el ruido de deriva, el ruido introducido por otros tipos de señales fisiológicas, como puede ser la respiración. Realizamos una técnica de sobremuestreo para poder aumentar un poco nuestra frecuencia de muestreo. Aplicamos un filtro, un pasabandas de 0,5 Hz a 30 Hz, porque son las frecuencias de nuestro interés, en particular para EEG, y un filtro notch para quitar el ruido de línea que puede haber sido introducido durante el experimento. Etiquetamos cada uno de nuestros segmentos, entrenamos nuestro modelo y validamos nuestros resultados. Ahora, ¿cómo elegimos nuestro modelo? ¿Cómo elegimos nuestra red? ¿Cómo sabemos que cierta red nos va a funcionar o no nos va a funcionar? ¿Cómo sabemos si tuvimos suerte o si las señales que obtuvimos realmente tienen lo que nosotros esperamos que vemos? Lo que decimos es hacer
simular la señal que nosotros esperaríamos ver. Entonces, si nosotros simulamos la señal que esperaríamos ver sin entrar en los datos reales y entrenamos nuestro modelo con eso y tenemos unos buenos resultados, bueno, podemos validar que el modelo funciona. Y después vamos a hacer la inversa. Si sabemos que el modelo funciona y obtenemos otros datos y también funciona con nuestros datos reales, bueno, podemos validar que realmente las dos cosas están macheando y no simplemente tuvimos suerte o fue casualidad. Entonces lo que hicimos y que se utiliza mucho para validar modelos y para trabajar en la investigación donde hay mucha incertidumbre es modelar un P100, usamos un oscilador armónico subamortiguado, le sumamos distintas componentes sinusoidales, características de los ritmos alfa, beta, gamma que vimos inicialmente, que sabemos que las neuronas se comportan de esa forma, y le sumamos también ruido. ¿Por qué? Porque sabemos que el eje es una señal ruidosa. Piensen que nosotros estamos obteniendo actividad eléctrica en el cuero cabelludo cuando las neuronas, a pesar de que están cerquita, tienen que traspasar el cráneo y además meterse otro montón de ruido. Entonces simulamos estas señales y vimos que teníamos buenos resultados. Entonces nuestro modelo iba a funcionar. Ahora, ¿cómo puede ser que, cómo de vuelta, cómo seguimos corroborando que no tuvimos suerte y que justo modelamos correctamente para un pedazo? Hicimos una técnica de promediar pliegues que implica agarrar todo nuestro conjunto de datos, separarlo en distintas partes y usar cuatro de esas cinco partes para entrenar y una para probar el modelo y después ir cambiando cuál iba a ser el conjunto de pruebas. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto tiene que funcionar así y lo probábamos luego con otro conjunto que no había visto el modelo. Y después cambiando cuál era ese conjunto de pruebas. ¿Cuál fue este modelo que vengo mencionando que nosotros utilizamos? Es IGNet, se utiliza en un montón de publicaciones y para distintas aplicaciones, que en resumen, en lo que consiste es en tanto filtros temporales como filtros espaciales y filtros de resumen. No hace falta entrar en tanta profundidad técnica de cómo es que la IGNet funciona, pero sí es importante entender que si vamos a tener 15 canales durante cierta cantidad de tiempo, es importante entender que colecta información tanto temporal como espacial. Y luego resume la información producida por estos para poder aplanarlos y por lo tanto obtener una línea de entrada del modelo y las características que debe tener. Entonces extraemos estas features o atributos de la señal de eje. De esta forma, darle a entender a la red sin explicarle en qué tiempo es que nos buscamos esa información o en qué distribución espacial nosotros buscamos esa información, la red puede entenderlo, puede buscar los atributos. Algo no menor y que casi menciono antes, pero no quería adelantarme, es que muchas veces se entiende que un modelo de inteligencia artificial o de redes neuronales o de todo lo que ahora está capaz de moda y en su auge, es que muchas veces funciona como, bueno, es una caja negra, yo no sé lo que hace la red, yo meto la data y a mí me da 100%, me dice que todo lo que dice está perfecto. Entonces, algo que no es menor y que queríamos profundizar en este trabajo es en interpretar qué era cada paso que estaba realizando la red. Nosotros podemos abrir esta caja y hacer un modelo explicable, ver fisiológicamente, bueno, qué filtros espaciales encontró. ¿Los encontró en la región que esperábamos que haya más información según bibliografía? ¿Los encontró temporalmente a los 100 milisegundos, que era donde nosotros esperábamos ver el pico del potencial evocado? ¿O simplemente agarró cualquier cosa y de casualidad le dio y me quedo con ese resultado y ya está? No dejar de lado la fila del estudio bibliográfico de miles de años de investigación que tiene la ciencia para agarrarse a, bueno, me dio 100% un modelo nuevo, un modelo que leí que funciona. Entonces, algo que le dedicamos mucho a nuestro trabajo es interpretarlo sociológicamente. A la caja negra, sacar el mito de la caja negra, una red neuronal como una herramienta más para permitir interpretar la actividad neurológica. Entonces, una vez planteado todo nuestro experimento, pasamos a qué resultados obtuvimos.
En primer lugar, nuestra primera conclusión fue que el preprocesamiento es necesario. Podemos ver que alimentando nuestra red, nuestra IGNet, que habíamos validado con señales sintéticas que sí funcionaba, si utilizamos señales crudas, es decir, recién sin ningún tipo de procesamiento, no podía clasificar. De hecho, es lo mismo si tiramos una moneda, obtenemos 50% de chance de obtener un resultado o el otro. En este caso, tirando una moneda nos hubiese resultados, porque obtuvimos simplemente un 42% de accuracy, de precisión de decirnos, ¿estás viendo o no estás viendo un color? Se debe esto porque en el procesamiento, como tenemos electrodos posicionados en distintas partes del cerebro, tienen una tanto, una distinta amplitud, y también porque elimina el ruido de derivas proveniente de otros ritmos fisiológicos de baja frecuencia, como puede ser la respiración o el ritmo cardíaco. Como segunda conclusión, es que pudimos validar con nuestros datos sintéticos que nuestro modelo funcionaba. Para eso hicimos también que como una señal de eje normalmente es muy ruidosa, tiene mucho ruido y eso es algo que le dificulta más para trabajar, fuimos aumentando el ruido, aumentando el rango de señal, la relación que, como era de esperarse, a mayor cantidad de ruido, menor cantidad de precisión del modelo. Pero, sin embargo, demostró que si tenemos igual cantidad de ruido que igual cantidad de señal en cuanto a potencia, el modelo igualmente logra clasificar con un 75% de accuracy. Entonces dijimos, bueno, es un muy buen modelo porque es un rango esperable para una señal de eje y así todo obtenemos una buena precisión del modelo. Imagínense visualizar, a lo que se hace mucho en el estudio neurofisiológico, es visualizar un eje como el ser humano con un ojo que tiene la misma cantidad de señal que la misma cantidad de ruido, cómo puede llegar a detectarlo, mientras que nuestra red, con la misma cantidad de ruido que la misma cantidad de señal, podía diferenciarlo con un 75% de precisión. Ahora, a través de distintas herramientas, como puede ser el promedio inhomogéneo o la transformada de wavelet, ¿qué quisimos ver? Bueno, si nosotros promediamos todas las señales, que es una de las estrategias que se hace hoy en día, o el estado del arte, podíamos ver que con nuestros datos, podemos ver que en las imágenes de la derecha tenemos la diferencia entre antes del estímulo y después del estímulo de un PCM, es decir, cuando visualizaba un color. Vemos que cuando se visualiza un color hay una actividad elevada, tanto en amplitud temporal como en frecuencias. En el gráfico de abajo lo que podemos ver es que a mayor amarillo es mayor potencia de la señal en cierta frecuencia y en cierto tiempo. Tenemos un análisis eh, temporal, pero también frecuencial. Vamos a ver que la actividad es aumentada y va hacia frecuencias más altas, que si recordamos inicialmente como el análisis de cuáles son estas frecuencias, sabemos que a mayor frecuencia, mayor interés cognitivo, mayor atención es que está haciendo el sujeto. Mientras que previo al estímulo podemos ver que se mantiene constante, es decir, el sujeto estaba activo, está cerca de una banda alfa. El sujeto estaba activo, tiene una actividad frecuencial constante en donde se concentra y está prestando atención a lo que está sucediendo en el experimento y sin embargo cuando obtiene o cuando visualiza, cuando tiene el estímulo del color, se activa una frecuencia mayor, tanto en potencia como en frecuencia. Entonces, ya con nuestro análisis exploratorio, nuevamente antes de ingresar al modelo, siempre teniendo en cuenta cada paso antes de entrar al modelo, podemos ver que, bueno, veníamos por buen camino, nuestro experimento había funcionado. Y ahora sí, pasamos a el modelo. Pasamos a entrenar nuestra IGNet y obtuvimos muy buenos resultados con simplemente agarrando 175 milisegundos, es decir, a partir de la aparición del estímulo, los primeros 175 milisegundos, cada segmento de esos, de cada uno de los colores que aparecían, entrenando con eso, obtuvimos un 82% de precisión y si nos centrábamos en agarrar 500 milisegundos, es decir, un segmento más grande, aumentaba la precisión a un 86,5%. ¿Por qué hicimos estos dos tipos de análisis? Porque siempre teníamos que tener en cuenta el costo de procesar
más cantidad de datos. Y por más de que parezca que de 175 milisegundos a 500 no hay tanta cantidad de datos extra, el costo era 35% mayor o 35% menor si usábamos 175 milisegundos. Y la diferencia de la precisión solo caía un 4,5%, que dependiendo de la aplicación puede no ser relevante o dependiendo del peso que le demos tanto al costo contra a la precisión. Entonces nos parecía interesante ver que, si, de vuelta, ¿no? Si le mostrábamos colores al sujeto y simplemente se lo dábamos a la red podía diferenciar de si el sujeto estaba viendo un color o no lo estaba viendo. ¿Estaba siendo estimulado o no estaba siendo estimulado? Con hasta un 85% de precisión. Y otra conclusión que podemos sacar es que, como era de esperarse, la mayor cantidad de información está contenida en los primeros milisegundos. La respuesta refleja de que aparezca un flash de un color es muy rápida en el cerebro. Entonces, poder capturar esto también era una dificultad y también lo pudimos comprobar con que el modelo le daba más importancia temporalmente a los primeros milisegundos. Ahora, como bien dije, no nos quedamos solamente con, bueno, nos dio 85%, sino que abrimos esos filtros y acá lo que podemos ver parece que es ver la actividad cerebral que pudimos capturar, pero no, es ver qué filtros encontró la red. ¿Y qué podemos ver? Sobre todo en los de 175 milisegundos, que la actividad está concentrada, esta sería la parte de atrás de la cabeza, no sé si se ve mi mouse, espero que sí. Eh, Sí, sí, se ve, mira. Perfecto, gracias. Esta sería la parte de atrás de la cabeza, esto vemos que es la nariz, y si recordamos, nosotros esperábamos que la percepción visual se concentre en la región occipital. Entonces, ¿qué vemos? Que como está más en rojo o más prendido, notamos que la red neuronal identificó que espacialmente lo que nosotros esperábamos de que la región occipital sea la que más cantidad de información presente. Y lo mismo lo podemos ver en los de 500 milisegundos, donde tanto que sea azul o rojo, podemos ver que hay mayor actividad y sin embargo para otros filtros detectó cierta información para la parte más central. También podemos ver que la mancha temporal, como recordamos, tenía tanto un análisis temporal como un análisis espacial. La mancha temporal se concentra en 0,1 segundos, o sea, 100 milisegundos, como era de esperarse, y también se ve que aumenta la frecuencia para dos de los filtros de los 500 milisegundos. Entonces pudimos abrir el modelo y decir, bueno, nosotros esperábamos que se prenda la región occipital y que se prenda alrededor de los 100 milisegundos. Y la red, sin que nosotros le expliquemos eso, pudo encontrar los mismos filtros que nosotros esperábamos. Perdón, Mila, que te interrumpa. Solamente quería comentarte que ya estás en horario. Veo que ya estamos finalizando. Ok, Pero bueno, solamente quería avisarte eso. dale. Bueno, voy rápido así termino. Obtuvimos resultados bastante parecidos para algo que era más complejo, que era el P300, porque era una respuesta cognitiva, en donde nuevamente ahora sí tuvimos diferencia en reducir la cantidad de milisegundos de un 8,34%, que empieza a ser más significativo. Y nuevamente, si analizamos los filtros temporales como espaciales, vemos que ahora se distribuye un poco más las regiones de espaciales. No se concentra simplemente en un lugar, porque como es una respuesta cognitiva y por lo tanto más compleja, requiere más espacialidad y por lo tanto también más frecuencia. Vemos que los gráficos ahora son más distribuidos y más distintos entre sí. Entonces la red agarró información de distintos lugares. Y por último lo que hicimos fue, bueno, si vamos sacando regiones del cerebro, ¿cómo afecta eso a la precisión del modelo? En vez de entrenar con todo, entrenamos solamente, por ejemplo, con la región occipital, que era lo que más nos interesaba. Y ahí pudimos ver que si con todas las regiones obteníamos una precisión de 85%, mientras que solo usando el occipital, es decir, solo usando dos canales, ya pasar de 15 a dos canales, obteníamos un 81% de precisión, que es menor, pero es igualmente un resultado muy bueno. Y lo mismo para P300. En este caso, si sacábamos todas las regiones, no obteníamos una disminución de la precisión, pero no significativa, que comprobaba nuestra hipótesis de que es un estímulo cognitivo y que por lo tanto requiere de mayor información espacial de distintas regiones.
Ahora, ¿cuáles son las contribuciones? Primero, explorar este área de baja densidad, sobre todo para IEGNet y para distintas aplicaciones de configuraciones de baja densidad. Y además que todo este trabajo es de código abierto, tanto el código para realizar el experimento como para el dataset final que obtuvimos. Y como trabajo futuro o pequeñas conclusiones es que nos gustaría expandir el conjunto de datos. En este caso utilizamos solamente dos sujetos y por lo tanto no podemos abordar la variabilidad entre distintos sujetos. También tiene la contribución a la proyección tecnológica en lo que es la interfaz cerebro-inteligencia artificial, estos sistemas BCI que permiten conectar el lenguaje del cerebro con el lenguaje de los modelos de inteligencia artificial. Y además que hay distintas publicaciones que sí leímos de, bueno, qué aplicaciones puede tener esto en la medicina. Capaz este trabajo se centra más en la investigación o en la parte del desarrollo de investigación de es posible con ejes de baja densidad, si no, bueno, ahora que sabemos que sí y que obtuvimos un pie para buenos resultados, ¿cuáles son las posibles aplicaciones? Bueno, tanto usar, en vez de que sea detectar un color, otro color, una carta u otra carta, identificar patrones anómalos como crisis epilépticas o distintos trastornos neurológicos. Además, permitir decodificar semánticamente, si nosotros tenemos un estímulo que no sabemos si es un color o no, o lo que sea, pero podemos decodificar semánticamente esa parte del cerebro, puede servir para rehabilitación cognitiva o mismo para comunicación asistida de alguien que quiera interpretar o que quiera manifestar eh, cierta incomodidad o cualquier limitación que esté relacionada a la comunicación. Y eso es todo, perdón que me pasé unos minutos. Muchas gracias por escucharme. Estoy muy contenta de estar nuevamente participando de este evento. Y a quien le interese, bueno, tanto está el link tanto de mi LinkedIn para nuevas consultas o para lo que sea, y también la publicación del trabajo en el repositorio de Litua, donde está todo el trabajo y pueden profundizar y leer más sobre él.